más ni menos que el momento clave del curso. Sí. Y en uno te pregunto, ¿aún tiene solución la cosa? Porque habrá estudiantes brillantes, otros menos brillantes, Sí, pero sí. buenos, regulares y malos, ¿no? Todavía estamos a tiempo de corregir un poquito los resultados de junio. Algo sí, algo se puede hacer. Algo se puede hacer, ¿no? No, Sí, sí. no lo dices muy Algo así, convencido. no seguro al 100%, pero sí, es importante saber estudiar, ¿no? Porque la escuela nos obliga en cierta manera a memorizar grandes cantidades de contenidos, pero pocos maestros y pocas familias nos enseñan algún tipo de técnica para el estudio. Claro, pero también cuánto hay que ayudarles, porque habrá algunos que no haya que ayudarles tanto, otros lo necesitarán Sí. más cuando son pequeños, igual no hay que estar tan encima, o sí, no sé, Víctor. O sí, claro, depende de cada niño, ¿no? Cada niño Claro. es un mundo, pero lo que es cierto es que los padres siempre tenemos que ejercer labor de auxiliares. Es decir, nunca coger el protagonismo del estudio, sino que el estudio tiene que ser de la propia autonomía del niño. Vale. Hay ciertas habilidades que nos pueden facilitar ya el trabajo de estudio, ¿no? Por ejemplo, que el niño pues que viva en cierto orden, que coexista la planificación, el tiempo, la constancia, el esfuerzo, la atención, todo eso son variables que tenemos que tener trabajado ya previamente para poder trabajar con técnicas de estudio. Luego también es importante, más allá de las propias características individuales, el ambiente donde vamos a estudiar. Ahí necesitamos siempre una misma zona de estudio, es decir, que el niño tenga ya, pues a lo mejor en su habitación, pues una buena mesa despejada, ordenada, con una buena temperatura, buena cantidad de luz también. Que no esté con mucho ruido o con zonas o cercana a zonas con mucho ruido. El hecho de que hoy estudie en el sofá, estudie en la mesa de la cocina, etcétera, eso nos perjudica, ¿vale? Tenemos que intentar siempre establecer una misma zona. Vale. Y luego también adaptarnos a cómo aprende cada niño. Y habrá niños que tengan una capacidad de concentración grande, que podamos trabajar con tiempos de 50 minutos de estudio y 10 de descanso, y otros que tengamos que bajar esa ratio, y bajar a lo mejor pues, a 20 minutos de estudio y 10 de descanso, ¿no? Depende también de cada uno. Yo experiencias vital. Mi hija, por ejemplo, me dijo otro día, oye, voy a la biblioteca. Sí. Yo mi recuerdo bibliotecario, es que a mí me costó mucho siempre concentrarme en la biblioteca, ¿no? Pero bueno, cada uno es como yo, porque siempre me gustó estar pendiente de los movimientos. Sí, sí, sí. Entonces, cuanto menos movimiento hay alrededor, mejor, ¿no? Claro. Me distraía menos en casa que en la biblioteca. Pero yo tengo amigos que estudiaron conmigo y siempre iban a la biblioteca, ¿no? Claro. Nunca aproveché demasiado bien el tiempo en la biblioteca. Sí, es que eso, lo importante es que cada uno encuentre su lugar de estudio, ¿no? Que se encuentre cómodo, pues como el que le gusta, pues a lo mejor ir a la zona de playa o ponerse unas rocas ahí con los apuntes a estudiar. Eso ya es una característica individual que tenemos que saber qué es lo que más nos conviene a nosotros. Hay gente que necesita un poco de ruido de fondo, hay gente que necesita, pues a lo mejor, mucha luz natural, hay gente que prefiere las noches frente a las mañanas, lo de madrugar no va con él y prefiere quedarse hasta las 2 de la mañana estudiando. Entonces todo eso, pues lo importante es que el niño desde pequeño, pues que vaya conociéndose a sí mismo y conociendo pues dónde rinde más, ¿no? Luego también es importante establecer una especie de sistema de metas a corto plazo. Por ejemplo, si tenemos la fecha marcada para el 17 de mayo, por ejemplo, bueno, el 18 de mayo, un examen en esa fecha, pues vamos a hacer una especie de calendario planning donde vamos marcando con una X o con un OK o pegando una pegatina, un gomet, etcétera, pues para que el niño vaya viendo un poco el progreso y el tiempo invertido. Eso nos ayuda un poquito pues, a temporalizar y a visualizar la meta y a corto plazo. Luego, como técnicas, pues he hecho una infografía con 8 claves. Una infografía Enseña, sí. Estamos en directo en muy Facebook y atractiva. Instagram. Sí, sí. Pero subiré a mi página web. Luego la después. vemos en tu página. Sí, ¿vale? Y lo vamos a contar ahora a los oyentes. Exactamente, vamos a contar ahora, ¿no? 8 pasos puse en ella. Pues lo primero, leer. Leer una lectura superficial de todo el tema o unidad que vayamos a estudiar. Eso es importante. Una primera lectura de forma pausada para un poquito contextualizar todo lo que vamos a abordar, ¿no? Esa lectura posteriormente nos va a dar lugar a un subrayado de las ideas principales. Es decir, hay mucha información que no vamos a tener por qué retener, no vamos a seleccionar las ideas principales. Y aquí es donde los padres necesitan, bueno,
sería bueno que ayudasen a sus hijos, porque los hijos, un niño de 8 años, 9 años, 10 años, no sabe a veces decir qué ideas principales tiene ese texto. Entonces el padre ahí tiene que asumir la función de orientador. Una vez que tengamos subrayado, que podemos utilizar también distintos colores en ese subrayado, pues a lo mejor las cosas importantes en un verde fosforito y las cosas menos importantes, pues utilizar un rosa, un azul, un amarillo, que sea distinto, ¿no? A nivel visual, que nos impacte de forma diferente. Pues una vez que tengamos ya esa síntesis de información, pasamos ya un poquito a mapear o a hacer un esquema mental o una síntesis. Depende de lo que estemos estudiando, una línea de tiempo. Estamos estudiando, por ejemplo, acontecimientos históricos para una materia como historia. Y de esta forma ya nos permite, de un golpe de vista, pues visualizar todas las ideas principales. O sea, hacer un esquema, ¿estás diciendo? Sí, hacer un esquema, exactamente. Vale. Un esquema que podemos incorporar gráficos, imágenes, dibujos. Vale. Si es un niño pequeño, pues le invitamos a que dibuje, por ejemplo, una planta, si está estudiando la fotosíntesis. Es decir, todo depende de la edad del sujeto, ¿no? Claro. Pero es bueno que ayuda mucho para el estudio el hecho de que sinteticemos toda la información que hemos leído previamente en una especie, pues eso, de gráfico, cronograma, mapa, etcétera. Vale. Bueno, entonces has hablado, tenemos alguna pregunta de oyentes. Si alguien quiere preguntar sobre el tema de estudio, puede enviar su mensaje al 647-00-2900, 647-00-2900. Lo has cortado y no terminó todavía, ¿eh? Perdón. Las fases. Que sí. Estoy recordando porque después nos quedamos sin tiempo. Sí. Eso sí. A ver, ¿cómo continuaba el Punto 4. Después de hacer el mapa, razonar y memorizar. Ajá. Ahí lo importante es que cuanto más razonemos toda la información que hemos digerido, mejor. No solo es golpe de memoria, ¿no? Entonces vamos a intentar razonar con el niño pues todo lo que aprendió. Después el punto 5 es cuéntalo y debate. Contarlo a otra persona, si no tenemos otra persona, contárselo al perro o al gato, lo que tengamos más cercano. Eso nos ayuda mucho porque nos obliga a sintetizar y a saber explicar las cosas que hemos aprendido. El punto 6, juega. Pues ahí podemos utilizar un juego tipo ¿Quién quiere ser millonario? O un sistema de tarjetas y le vamos preguntando al niño, a ver, ¿cuál es el río más caudaloso de España? ¿Cuál no sé qué? Y eso pues pone en juego el conocimiento, ¿no? Es un método pues, que atrae mucho a los niños, sobre todo porque van aprendiendo jugando y se dan cuenta de lo que no tienen bien aprendido. Luego el punto 7 es busca y amplía información. Ahí podemos utilizar, pues, por ejemplo, ya en adolescentes que busquen información en Internet, a mayores de ese tema que han estudiado para que cotejen esa información que ellos tienen con otras fuentes de información. Eso provoca un impacto mayor en el cerebro y sobre todo trabajamos con memoria a largo plazo. Y también buscar la aplicación en el mundo real. Por ejemplo, si hemos estudiado tipos de plantas, pues podemos hacer una salida de naturaleza e intentar reconocer esas plantas en el medio natural. Y por último, repaso. El repaso es importante. Cada X días, pues repasar toda la información que hemos trabajado. Con esas 8 claves está muy bien. Vamos a garantizar un éxito. Bien, varias cuestiones. Interesante. Yo siempre que he entrevistado a chavales brillantes, ¿no? De estos que obtienen el premio extraordinario de bachillerato, de la ESO, la mejor nota de selectividad, cada uno de su madre y de su padre, todos en común, buenas notas, y casi siempre, cuando yo le pregunto por las claves o el secreto, casi siempre aparece una palabra, aparece siempre una palabra que es organización. Sí. Siempre, o sea, ellos te dicen, bueno, yo pero me organizo bien, yo me organizo, pero tú sales, sí salgo con mis amigos, tengo tiempo fútbol, para todos, baloncesto y tal, pero la palabra organización, quizás esa sea la clave. Eso hay que trabajarla ya desde pequeños, claro, por eso es importante pues establecer con los niños pequeñitos ya un tiempo para el estudio. A lo mejor no es estudio, es hacer actividades de refuerzo, etcétera, pero de esta forma pues ya saben que una parte del día es dedicada pues al tema del estudio. Eso sí, siempre garantizando el tiempo de ejercicio físico y de juego. Vale. Nunca privando de eso. Vamos a meterle alguna pregunta de oyente, Pablo, porque de verdad que sí que han empezado a llegar al 647-002900 y aún estáis a tiempo de enviar, ¿eh? Pero bueno, a ver, vamos con esta primera que dice así. Hola, buenos días. Tengo un niño de 9 años y tiene un problema de concentración sostenida. Yo sé que él va preparado a los exámenes, pero llega el momento y se olvida. Por supuesto, aunque aprueba, aún no son los resultados que esperamos para lo que estudiamos y él se entristece.
¿Cómo puedo hacer? Esta madre que ve que su hijo se siente impotente, ¿no? Víctor, ¿qué le podemos decir a esta madre preocupada? Como hemos dicho anteriormente, la concentración, claro, es distinta de unos y otros, ¿no? Entonces, si tiene un problema de concentración sostenida, vamos a utilizar tiempos cortos. Seguramente con este niño necesitamos más tiempo de preparación para el examen. Entonces, no estudiar 3 días antes porque no vamos a conseguir un éxito. Tendremos que empezar a lo mejor pues 10 días antes y a intervalos de 10 minutos, 15 minutos de concentración, trabajar eso, descanso, otros 15 minutos. Hay gente que funciona así, entonces tenemos que respetar la individualidad de cada ser. Claro. Hay otras personas que pueden meterse 2 horas en su habitación y estudiar perfectamente, pero hay otras personas que la concentración pues, se le va. Pero sí que es frustrante, ¿no? Esto de que uno piensa que lo lleva bien preparado o lo lleva y a la hora de la verdad, pues como que se le van las ideas. Sí, luego ya es el factor azar, ¿no? Que hagan las preguntas que tú lleves mejor preparadas. Es decir, también la escuela pues busca un conocimiento memorístico que tampoco nos está evaluando si realmente somos inteligentes o sabemos aplicar lo aprendido. Es decir, muchos exámenes solamente buscan memorizar datos. Sí. Es verdad que cada vez menos, bueno, la escuela del futuro tenderá, digo yo, cada vez menos a esa memorización, ojalá, ¿no? Ojalá. Al menos a calificar menos la memorización. Esto es. Otra pregunta, vamos a ver, preguntas por aquí que podéis enviar todavía también en el Facebook, a los que nos estáis mirando en el Facebook, ¿eh? Hola a todos que estáis ahí. Dice, hola, ¿qué recomienda para los opositores a policía local? Para un adulto que lleva años sin estudiar, o sea, tema oposiciones y sobre todo en este caso un adulto que lleva años sin coger el hábito de estudio. Pues lo mismo, también establecer los mejores sistemas de metas a corto plazo. Porque cuando vemos una oposición que tenemos que preparar algo a 1 año, a 2 años, etcétera, pues nos desfondamos y al final no preparas bien la oposición, ¿no? Entonces hay también orden, planificación y sobre todo hacer una especie de planning, ponerlo en el escritorio y ir cada día alcanzando esa meta con un refuerzo, pues poniendo pues, esa X que comentábamos antes, etcétera. Y luego también tengo un artículo en el blog de cómo preparar una oposición, donde lo comparo como una maratón con 42 kilómetros, que son 42 variables que he estudiado en opositores que han alcanzado el éxito en la oposición. Y son 42 variables que necesita una persona que prepara una oposición. ¿Cómo se llama tu blog? VictorArufe.com. www.victorarufe.com. Perfecto. Sí, otro tema, ¿qué hacemos con los adolescentes que no se quieren poner a estudiar? Porque esa también es una cuestión que a veces pasa, ¿no? Que tienen examen y que no hay manera y que se rebelan y que no se ponen y que no se sientan y que te desesperas. Claro, aquí lo que hemos sembrado lo recogeremos. Entonces, si desde la etapa infantil y primaria no hemos trabajado con hábitos de estudio, ahora tenemos un problema bastante grande, ¿no? Porque ese niño o ese adolescente no está acostumbrado a ese estudio y a veces incluso no sabe cómo estudiar. Entonces tenemos un conflicto que habrá que resolver pues, a través del debate y a través sobre todo de quitar privilegios. Es decir, no tendrá privilegios si no se establece pues, esa rutina de estudio de media hora al día, 1 hora, lo que sea. Pero tenemos que negociar con los privilegios que le estamos dando a los adolescentes. Es tan complicado, ¿no? De educar. Si no se hay una buena base, es difícil. Es difícil, no es imposible, pero nos va a... No es imposible, pero merece un esfuerzo. Un tiempo extra, sí. Bueno, no os queda ninguna pregunta. Bueno, pues 11:32. Pues que estudien todos bien. Y de aquí al mes que falta, pues, si alguno va mal, pues intento organizarse. Intento organizar todos los días, ¿no? Estudiar un poquito, ¿no? Y estar pendiente. Pues se pongan las pilas ahora. Exactamente. Víctor Arufe, muchísimas gracias. A vosotros. 11:33 minutos.